2 y hay quienes que solo tienen unos y los que definitivamente no realizaron ningún trabajo. Entonces, vamos a ver de qué forma se va a realizar el trabajo que el licenciado va a dejar para que ustedes puedan obtener esos 10 puntos. Ahora bien, pregunto, dentro de los alumnos que están acá, ¿hay alguno que todavía no cuente con grupo? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Ligda, se le escucha. ¿Todos tienen grupo? Ok. Y quería pedirles, Claudia, Yo no, Lick. ok. Si gusta, me envía sus datos y yo se los voy a enviar a los coordinadores para ver si alguno la puede adaptar al grupo. Gracias. Bueno, también quería pedirles favor a los que me enviaron los datos del pago que realizaron de la actividad de WIPAM, si pueden escribirme nuevamente, si fueran tan amables. Muy bien, Ligda. Gracias. Ya en unos minutos va a dar inicio el licenciado.
Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Ya tengo filtrados para que ustedes pues estén enterados. Ya tengo filtrados a los compañeros que hicieron los trabajos y a quienes no. Entonces en estos días voy a estar procediendo con eso. En cuanto al trabajo asignado, las dudas que pues me han ido haciendo llegar, se las he ido respondiendo, tomando en consideración que pues los lineamientos para el trabajo fueron enviados. Yo no quiero que solo me hagan la resolución final de cada asunto, sino se trata de que haga cada paso de todos los asuntos, pues que, bueno, son dos asuntos prácticamente y la discusión sobre la creación de un nuevo asunto de jurisdicción voluntaria, un proyecto de ley, para que ustedes pues lo tengan contemplado. Entonces es todo, es cada paso. A los que les tocó la declaratoria de ausencia lo van a tener sencillo, bastante sencillo, porque pues no son muchos pasos, solo la iniciación es la del notario y la posterior pues es lo del juez. Sin embargo, por ser un proceso pequeño, se voy a necesitar que por lo menos hagan la investigación debida y puedan conseguir algunos documentos o lo que les sea indispensable dentro de una resolución de declaratoria de ausencia previa. Eso lo pueden solicitar en archivo de tribunales o en otro lado para tener conocimiento de cómo es la resolución judicial que declara la ausencia. Ahí se recuerdan que la ausencia, pues la solicitud normalmente se hace por varios motivos, pero los más especiales, uno, para administrar los bienes del causante o para representar en algún momento los intereses del causante, si lo quiere ver de esta manera. Entonces, en este caso, perdón, los intereses del ausente. En este caso, imaginémonos a alguien que se va al extranjero y por alguna razón, pues, no aparece y la esposa tiene la intención de separarse, de tener el divorcio. En ese caso, es concebible que en algún momento pueda, pueda el notario realizar dentro de la jurisdicción voluntaria la declaratoria de ausencia con el fin pues que se nombre un representante legal para poder llevar a cabo el proceso. Deben de ustedes de tenerlo contemplado y es muy importante porque cada asunto pues tiene su razón de ser. No, no es que sean ajenos a la realidad que ustedes mismos van a conocer y que ustedes tienen pues dentro del trabajo que en algún momento pues van a realizar eh, como, como ya como notarios, como profesionales. En ese sentido, yo esperaría pues que ahorita en la práctica estuviéramos examinando eso y pues al azar los compañeros que en algún momento les voy a dejar el trabajo, voy a solicitarles yo también y les voy a hacer una prueba para ver si también estudiaron, porque pues entiendo que de alguna forma no estuvieron en clases y desconozco si realmente pues tienen la intención de seguir o por lo menos continuar en la clase para poderles tomar en cuenta dentro de las actividades que vamos a realizar. Por otra, pues ya estoy terminando por lo menos la impresión de actividades que vamos a tener ya los fines de semana y pues la asistencia va a ser voluntaria. Sin embargo, yo sí voy a tomar en consideración quienes llegan. Quienes no puedan llegar, pues como les digo, no es algo obligatorio, no es algo que en algún momento pues yo les vaya a decir ustedes están obligados a ir, sino va a asistir aquel que quiera nivelar sus conocimientos, el que no, pues es entendible. En ese sentido, déjenme ver algo, aquí hay unos mensajes, voy a verificar que tenía un poquito de problemas con el sistema. A ver, Andrés Alejandro Alquejay. ¿Cuál es su problema, Andrés? Que estoy viendo que consignó un mensaje ahí. ¿Me puede indicar, por favor?
Andrés, que yo lo veo activo ahí hasta con los mensajes, le pregunto cuál es el inconveniente. Bueno, infiero que ya resolvió eso. Kimberly tiene levantada la mano, por favor. Hola Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, una pregunta para el nuevo tema para agregar en la jurisdicción voluntaria. ¿Usted considera que puede ser posible esa rectificación del avalúo? Rectificación del avalúo. Ajá. ¿Por qué? Deme el punto de partida para ese tema. Rectificación del avalúo. ¿Qué avalúo? Digamos de un avalúo de bien inmueble. Que Sí, pero estén mal, como a veces llevan las áreas y todo esto. no le entiendo la base de la problemática. Indíqueme cuál es. Primero, si es problema u otro, si no es problema, pues plantéeme el caso para entenderlo, porque me está diciendo rectificación de avalúo. Hay diferentes tipos de avalúo, avalúos comerciales, avalúos bancarios, y pues podemos enumerar también los avalúos fiscales, que son los que vemos dentro de la municipalidad para efectos del pago del impuesto único sobre inmuebles. ¿A cuál de ellos se refiere? Ese, el último. Al avalúo fiscal. Sí. ¿Y por qué plantearía la rectificación? Cuénteme. Bueno, es que estaba viendo como en el tema del Código Procesal Civil. Es que si plantea una rectificación, va a haber una oposición porque puede hacer que la rectificación que usted quiera plantear, si alguien más realiza el avalúo, lo plantee más bajo y puede hacer que la municipalidad lo tenga más alto, en cuyo caso eso podría generar un proceso contencioso. Y si hay una oposición al avalúo que tiene la municipalidad o por el cual quizás la propiedad está sobrevalorada en cuanto al impuesto único sobre inmuebles, sobre todo al considerar el avalúo fiscal, eso ya sería contencioso, no sería voluntario. Ok, Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Natalie Corso. Buenas noches, licenciado. Mi Buenas pregunta es referente a ese mismo trabajo, si tenemos que realizar un asunto para agregar a la jurisdicción voluntaria o sería más, o sea, más de uno. No, con uno que ustedes discutan y que lo hagan bien, yo no tengo ningún inconveniente porque puedo entender que en ese sentido lo van a trabajar bien. Obviamente tienen que indicarme por qué, cuál es la base del punto de partida, por qué consideran que puede encajar dentro de la jurisdicción voluntaria, por qué no ha sido tomado en cuenta, por qué consideran ustedes que no ha sido tomado en cuenta y por qué debe ser tomado en cuenta. Y después la discusión previa en sí del proyecto y su proyecto de ley con cada uno de los artículos, ¿verdad? Lick, una pregunta, yo quisiera trabajar con mi grupo, no es que no lo trabaje el notario, pero no está regulado como que, no está tan regulado en ley, como que yo quisiera que tal vez se agregara o se discutiera en algún momento como una propuesta para que el fideicomiso de planeación patrimonial sea una alternativa para el proceso sucesorio. Ok, cuando se refiere al fideicomiso, ¿cuál es su base? ¿Cuál podría ser veámoslo así, ¿podría mantenerse dentro del rango de la jurisdicción voluntaria o considera que al momento de plantearla alguien se podría oponer? No se podría oponer porque tendría que ser como es como un testamento más o menos. O sea, el fideicomitente deja las instrucciones al fiduciario para que él entregue todos los bienes conforme a las instrucciones que él dé. Sí, bueno, hagamos algo, porque ese sería un tema novedoso. Plantéelo y quiero ver desde cuál es su enfoque y cómo lo va a abordar. A mí me interesa saber cómo lo van a plantear, porque no es lo mismo pues platicarlo acá 2, 3 minutos a que me presenten ya su planteamiento, pero el tema está interesante. Okay. Entonces veamos cómo lo planteo. Ok, gracias, Lick.
para servirle. ¿Alguien más que tenga dudas sobre eso? ¿No? Bueno, empecemos a ver, y ahorita, antes de llegar en sí a la resolución final, que yo le voy a dar la oportunidad a ustedes para que los documentos, al momento de realizarlos, pues me den la oportunidad a mí también de discutirlos en determinado tiempo y podamos abordar quizás los conflictos o aquellas discusiones que ustedes hayan tenido en cuanto a la redacción y en cuanto a algún tema en particular. Entonces empezamos a partir de este momento, dejando ya, como les decía, la discusión formal de los últimos documentos, empecemos con cada uno de los asuntos, empecemos a conocerlos como tal, cuál es la razón de cada uno de los asuntos y cuál es la viabilidad que nos van a generar dentro de la práctica notarial. El primero, pues, indudablemente es el proceso sucesorio. Como ustedes sabrán, cada uno pues tiene dividido y va a realizar dentro de la base del proceso, el trámite del proceso sucesorio, algunos el testamentario, otros el intestado y otros pues en esa misma línea pues van a manejar la donación mortis causa. Cuando analizamos el primer aspecto, vamos a entender que se le da vida al proceso sucesorio a través de estas tres causas. Cuando se tiene un testamento, cuando no se tiene testamento o cuando el testamento pues existe o no es declarado nulo o solo contiene un vida está el causante y otra parte pues se entiende que va a quedar intestada, en cuyo caso pues el proceso se va a realizar en forma mixta. Y también pues entendiéndose la parte donde está la donación mortis causa, que pues es entendible que si bien el causante otorgó donación por causa de muerte, el donatario solo va a poder tomar, por así decirlo, la propiedad del bien al momento del fallecimiento del causante. Pero para todo eso, pues debe de seguirse el trámite, el proceso sucesorio, obviamente para que se tome en consideración y se respete la donación mortis causa. Esto partiendo desde el punto de vista que quizás el causante o el de cujus en algún momento pudo haber tenido otros bienes, otros herederos, y en ese sentido otorgado testamento, algunos pudieron haber sido considerados para algunos legatarios y otros pues sencillamente pudieron quedar dentro de la base del intestado, es decir, ya no le dio tiempo al testador de modificar su testamento o sencillamente pues por la temporalidad ya no consideró oportuno otorgar testamento para esos otros bienes. Independientemente pues estas bases van a sustentar lo que es el trámite del proceso sucesorio. Quiero que tomemos en consideración al respecto. Acá, si bien es cierto, se van a considerar bienes, estos bienes, pues no solo van a ser bienes inmuebles, también van a ser bienes muebles. ¿Sí? Yo recuerdo pues haber tenido en conocimiento ya hace algún tiempo un proceso sucesorio donde uno de los bienes era un hospital y dentro del hospital pues se había realizado un avalúo de todos los bienes muebles. Dentro de ese avalúo parte del, para que ustedes lo tomen en consideración, pues parte del inventario que se había realizado, donde se evaluaba cada uno de los bienes, iban inyecciones, iban, ya se imaginan ustedes todo lo que iba a un hospital, gasas, de todo. Y el problema era, pues, cuando lo veía, en este caso, los herederos, y cómo vamos a iniciar la repartición del hospital, ¿verdad? Sobre todo, nos basamos en base al inventario o físicamente tenemos que ir a contar, lo que haya en existencia y haya sido tomado en cuenta en el inventario como bienes muebles. Y al final pues se abordaba el asunto de la masa hereditaria, es decir, cuál era el valor que se había considerado en su momento. Y sobre eso pues se podía efectuar una repartición sobre el avalúo de los bienes muebles que en un momento pues pudo existido.
Lo otro era el bien inmueble, que en definitiva pues no solo iba a tomar posesión un heredero, sino todos iban a ser copropietarios de ese mismo bien. Y en algún punto pues considerar que si se separaba podía afectar los ingresos que en algún momento podía tener ellos a futuro, porque si el hospital se consideraba el remate en algún momento posterior a ser declarados herederos, pues obviamente el hospital iba a dejar de funcionar. Y si podían tener ingresos, cada uno ingresos a futuro por el funcionamiento del hospital, eso ya no iba a ser posible. Y estas consideraciones es oportuno traerlas a colación porque cada uno va a tener la oportunidad al momento de que un cliente, un requirente, pues se acerque con ustedes y les presente la necesidad de llevar el proceso desorio, deben de tomar en consideración estos aspectos. Lo otro es las cuentas bancarias. En algunos casos, el causante pues deja dentro de las cuentas bancarias, de hecho cuando apertura la cuenta deja ciertos beneficiarios, el mismo banco pues verifica quién es el beneficiario y le entrega pues el monto que hay en las cuentas según quien aparezca como beneficiario, pero a veces no sucede así, entonces hay que individualizar la cuenta. Hay que hacerle la solicitud, pues obviamente al banco para pues que se le entregue a los herederos, y si esto no sucede, pues se realiza, normalmente se hacen 3 peticiones, y si no, pues obviamente recuérdense que hay un principio dentro de la jurisdicción voluntaria que solicita la colaboración de las autoridades, y los bancos en ese sentido pues aducen un montón de situaciones y se van a la ley de bancos y grupos financieros por la confidencialidad de la información, y pues en la mayoría de casos les van a decir que no. Yo hasta ahorita no he visto uno que les diga que sí, pero la negativa del banco por más de 3 veces les da la posibilidad para que acudan a un juez de primera instancia, para que en ese sentido el juez de primera instancia le requiera al banco que proceda a resolver conforme lo ha indicado el notario. ¿Por qué motivo? Primero, pues por el proceso de jurisdicción voluntaria que ha llevado, y lo otro, pues tomando en consideración que en principio se requiere la colaboración de las autoridades, y si no, pues que en determinado momento el juez les pueda premiar para que el banco pues pueda cumplir con la solicitud del notario, sobre todo en la entrega de los fondos de la cuenta. Esto lo que tienen que tomar en consideración. Otra de las situaciones, diversas circunstancias que pueden suceder previo a poder iniciar con el trámite del proceso sucesorio. Una de ellas puede derivarse del nombre del causante. Si el nombre pues no está bien, o hay diferencia entre los documentos que le presenta el solicitante o los solicitantes o los requirentes, esto puede conllevar a una identificación de tercero, porque si se realiza así y se llega al momento de remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación y hay diferencia en cuanto a los nombres con los cuales se ha identificado constante y públicamente, pues es posible que le regrese, que pues, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación sea negativo, y en ese sentido no van a poder resolver a favor de los herederos. Entonces, previamente a iniciar con eso, es oportuno que ustedes como notarios hagan un examen minucioso de los documentos que le presentan y vean si efectivamente pues los nombres en cada uno de los documentos, tanto certificaciones de nacimiento, certificado de función, certificado de matrimonio y otros documentos que le pudieran presentar, documento personal de identificación, cédula en el caso de algunos que pues recuérdense que todavía tenemos una buena parte de bienes cuyos procesos sucesorios no se han iniciado y por lo tanto pues permanecen las personas como posibles herederos, pero al ser el proceso sucesorio algo pues costoso, les haya limitado a ellos poder realizar estas gestiones, lo que provoca pues que aún estemos conociendo nosotros estos procesos donde los causantes en su momento pues hayan identificado por medio de cédula de vecindad. Lo importante acá va a ser determinar si efectivamente pues el causante se identificaba de la misma forma o de diferente forma. Si es descuadra algún apellido o algo es diferente, se van a ver obligados previamente a indicarle
al solicitante que previo a iniciar el proceso sucesorio deba de realizar la identificación de tercero. Puede darse de otra forma también, que el requerente o los solicitantes sean los que se identifiquen de diferente forma. Entonces ahí no va a ser una identificación de tercero, sino va a ser una identificación de persona que la va a tener que realizar el solicitante o en algún momento, pues, alguno de los herederos que esté requiriendo el proceso sucesorio. Esto con el único fin, pues, de darle, de poder iniciar el proceso sucesorio y que esto no sea un inconveniente para que en un futuro, pues, se detenga o la Procuraduría General de la Nación vaya a darles un dictamen negativo por este tipo de situaciones. Eric Chávez. Buenas noches, licenciado. Perdone, con una consulta. Así como en ese caso, algún punto o una coma que se agregue o se omita, puede variar ahí, licenciado. ¿En dónde? En la identificación de alguno de los clientes. ¿Pero en qué sentido? Explíqueme o póngame el ejemplo. Por lo menos para identificar el nombre, así como mi persona, Eric Estuardo Chávez Ordóñez, mi apellido lleva tilde en la A. Pero en ese caso me aparezca en los registros sin tilde. Sí, vea, por el principio de formalidad, recuérdense que pese a que existe una ley, y ojo, tomen en cuenta esto, la ley, el objeto de esa ley es de simplificación de trámites, ojo, simplificación de trámites, es más que todo institucional, cuando ustedes pues le requieren a una institución algo para que la institución no le ponga ningún pero. Podría entenderse y no debería ser ningún problema, pero para evitar esos criterios que a veces subsisten de ventanilla o cualquier otra situación, una tilde les podría decir que sí cambia, sobre todo en el caso de los homónimos. En el caso de los homónimos, una persona se puede llamar Luis Pedro Rodríguez Pérez y puede hacer que otra persona también se llama Luis Pedro Rodríguez Pérez, y lo único que cambia sería solo esa tilde, y esa tilde le distinga, bueno, y el documento personal de identificación, obviamente. Entonces, para que no haya discusión en cuanto a ese planteamiento, el formalismo notarial nos ayuda a individualizar a cada uno de ellos e indicarnos que son diferentes personas, pese a que pudiera ser que eso no genere ningún problema al momento de pasarlo a Procuraduría General de la Nación. En la práctica, un criterio podría conllevar a que sí se dé ese problema y por lo mismo sea necesario ya sea la identificación de tercero o la identificación de persona según corresponda. Lester. Gracias. Buenas noches, licenciado. Perdón, yo tengo una duda respecto a lo que está hablando. Justamente, yo acabo de ingresar a RENAP una identificación de persona. Inicialmente, cabalmente pasó el día de hoy, cuando me habían dicho primero de que tenía previo. Cuando me dijeron que tenía el previo, me habían dicho de que no estaba acorde porque no aparecía la advertencia en la escritura pública de la licenciada que me mandó a hacerla. Inicialmente me dijeron que por eso me la iban a rechazar. Posteriormente me dijeron que no la retirara porque la iban a inscribir, porque el numeral 11 del artículo 29 del Código Notariado no era obligatorio en una escritura pública para una identificación de persona. Mi duda es, precisamente porque estaba hablando de esto justamente, si es necesario o no es necesario como me lo plantearon en RENAP. Perdón, el licenciado, que le consulte a usted. Cuando me dice es necesario, solo finalice su pregunta. ¿Es necesario qué? Que lleve la advertencia como lo dice el Código de Notariado, o no es un requerimiento específico para poder presentarla. Vea, la identificación de persona va dentro del protocolo del notario, va en escritura pública. Cuando nos vamos a ver veamos así, este motivo que nos lleva a considerar su planteamiento, siempre es oportuno dirigirnos al artículo 29. Y no por criterios, sino porque nuestro derecho de formas es el Código Notariado. Leamos el artículo 29 y lea ese inciso para que todos comprendan de qué estamos hablando. Por favor, Lester. Con mucho gusto, licenciado. El numeral 11 dice la advertencia.
a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio en los registros respectivos. Ese es el numeral específico que me mencionaron. Por favor, solo le escucho, soy yo el que le escucha entre como con ¿Ahora eco. me escucha mejor? Ahí estamos, por favor. Muy bien. El artículo 29 de los instrumentos públicos deben contener en el numeral 11 es la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Por supuesto que lo debe llevar, vea. Y la cuestión no es solo formal, sino veámosla procedimental. La obligación de presentar el testimonio a los registros públicos, ¿de quién es? ¿De los notarios o de las partes? Según el artículo de las partes, licenciado. Es de las partes, no es del notario. En la práctica es el notario, pues que para evitar que haya inconvenientes lo hace. Sin embargo, quiero que consideremos, la advertencia está puesta porque a veces por el pago de impuestos no tienen oportunidad de hacerlo y por un montón de situaciones, pues ellos no lo hacen. Esto puede generar en efectos negativos para la persona que no inscriba ese testimonio. Por eso es que en el Código Notariado se le obliga al notario a advertirle a las partes que deben presentarlo en uno de los registros para que si en dado caso pues no lo hicieren, los efectos negativos no los lleva aparejados el notario. Sí está la obligación que el notario debe advertirle a las partes de ello, en cuyo caso si no lo hiciere pues deben de tomar en consideración que esas responsabilidades pueden ir inclusive en contra del notario. Recuerden que hay responsabilidad del notario en estos casos. Yo les diría, un poco delicado que lo operen cuando no está hecha la advertencia, porque si hay inconvenientes a futuro, puede hacer que inclusive esto traiga aparejada responsabilidad para el notario que ha faccionado ese instrumento público, esa identificación de persona. Entonces, sí debe hacerlo, Lester. Es obligatorio que lo haga porque es un requisito formal y no lo digo yo, sino lo establece el Código Notariado. Muchas gracias por sacarme de la duda, licenciado. Bueno, ¿alguien más que tenga una duda con esto o continuamos? ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, vamos a ver dentro del proceso en sí. Vamos a encontrar el acta de requerimiento, ya vimos cómo realizarla, vamos a encontrar la primera resolución e indudablemente la notificación, que ya dijimos que esto obedecía a, pues, a alguna alternativa que tenía el notario para que sus clientes pues tuvieran cierta tranquilidad dentro del trámite de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, pues al no estar dentro de ley, pues no es obligatorio para el notario. Lo que sí es obligatorio es el aviso al registro de procesos sucesorios dentro de los 8 días siguientes de radicado el proceso. Pero acá nos vamos a encontrar con otra situación. ¿Qué sucede si ustedes remiten el aviso y después les indican que este no puede ser operado porque hay otro notario que ya radicó previamente ese mismo proceso? A ver, si alguien ya está procurando o trabaja con el notario, cuénteme, ¿cuál es su opinión con relación a esto? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué debe de hacer el notario ahí? Le indican, hay otro notario que ya ha radicado previamente el proceso sucesorio. ¿Qué debe de hacer ahí? ¿Será que se les permite a los dos llevar el proceso sucesorio? ¿Será que debe plantearse la sustitución? ¿Qué debe de hacer? ¿Plantear la sustitución, licenciado? Exactamente. ¿Por qué motivo? Porque el anterior licenciado ya no está conociendo el proceso. ¿Y qué pasa si sí lo está conociendo? Gabriela.
Lic, tal vez sería por el motivo de que como se le da el aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, tienen que conocer ahí que solo es un notario el que lo va a tramitar. Sí, yo les diría a ustedes y como consejo, siempre verifiquen porque a veces es un poco delicado con algunos clientes. A veces pues están con un notario, o no les ha tramitado su proceso desorio, se ha tardado demasiado y pues ellos acuden a otro notario sin decirle nada. Este notario pues confiando en que va a ser el primero, inicia el proceso desorio y empieza a recibir los pagos pues para avanzar con el mismo, desconociendo que ya hay otro notario. En cuyo caso, pues es importante que nosotros como notario nos comuniquemos o busquemos la forma de comunicarnos con el otro notario para conocer el inconveniente y en determinado momento, pues solicitar la sustitución ya sin ningún problema y conociendo la causa de eso. Porque también puede darse que el notario lo esté radicando y a veces los clientes con tal de no pagarle sus honorarios ya, acuden con otro notario. Y eso podría causar conflicto de intereses y va en contra de la ética profesional. Ustedes deben de tener mucho cuidado con eso. Antes de plantear cualquier sustitución, deben de ustedes estar seguros sobre los motivos del por qué el otro notario ya no continuó o por qué pues en determinado momento el proceso desorio llegó a sus manos. Esto les va a evitar desgaste y cualquier inconveniente con otro colega. Bueno, eso es a manera de consejo. Posteriormente al aviso al registro de procesos desorios, vamos a encontrarnos con la solicitud de informes a los registros, tanto al registro general de la propiedad en la zona central, como al que está en el departamento de Quetzaltenango. Eso lo tienen que tomar en consideración. Son dos. Veamos incidencias en esta parte. Ustedes presentan solicitan o requieren informe a los registros para saber si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Y uno de los registros, en este caso Quetzaltenango, les dice si hay testamento y les da pues obviamente todas las pautas del testamento que ha otorgado el causante, si es abierto o si en dado caso pues es cerrado. Si es abierto, pues la indicación del notario que faccionó el testamento con obviamente la debida, si lo quieren ver así, pues la debida información para que ustedes puedan ubicar al colega o puedan comunicarse con él o los herederos pues puedan ubicarlo y solicitar la apertura del testamento. Ya saben ustedes que si el testamento pues fue abierto, pues se tiene que solicitar la apertura de plica. ¿En poder de quién está la plica de un testamento abierto? Le pregunto a Beverly Castillo, ¿en poder de quién queda la plica del testamento común abierto? Beverly Castillo. Martina de Jesús. ¿De los herederos, licenciado? No. Del Archivo General de Protocolo LIC. Esa es una plica, pero ¿qué contiene esa plica? El testamento. No. ¿Qué contiene esa plica que se remite al Archivo General de Protocolos? ¿Verdad que no han leído? ¿Qué contiene? La razón, licenciado, del testimonio del testamento. El testamento común. No solo se remite la razón. ¿Qué testimonio va en esa plica? ¿El testimonio o el testimonio especial? Testimonio especial. Testimonio especial. El testimonio especial. El testimonio especial.
Cuando ahí no se, independientemente se le pide al archivo pues que ponga a la vista ya el testimonio especial pues por el fallecimiento del causante, pero recuérdense que en ese caso el notario ya puede darle conocimiento del testimonio, del testamento a los herederos, porque ya falleció el causante. Hasta ese momento el notario sí puede darle conocimiento a los interesados sobre el testamento otorgado por el de Cujus, pero no antes, no antes. Entonces ellos deberán de presentarle el certificado de función y el notario pues deberá corroborar que efectivamente pues ya haya fallecido el causante. El testimonio especial es porque sencillamente recuérdense que el notario está obligado entre los 25 días siguientes de los instrumentos públicos autorizados de remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Lo que sucede es que como es un testamento, nadie puede tener conocimiento de él sino hasta el fallecimiento del causante. Entonces, al final el notario lo que hace es que ese testimonio especial lo ingresa en un sobre y afuera del sobre consigna, aplica que contiene testamento común abierto del señor tal y tal. Para remitir, afuera realiza eso y es donde se permite remitirlo a la directora del Archivo General de Protocolos, pero es el testimonio especial. Ahí no hay testimonio como tal. El conocimiento del testamento lo van a tener, obviamente, los herederos por la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque sí se tiene que dar, el notario está obligado a dar un aviso. Estamos ahí para no equivocarnos con eso. Diferente es si fuera un testamento común cerrado, porque el común cerrado, el causante decide a quién le entrega el testamento. Puede ser a alguno de sus, las personas de confianza, a algún familiar, o inclusive a la persona que haya designado como albacea, o inclusive decidir dejarlo en poder del notario. Eso también podría suceder. Esto donde se establece, obviamente, lo hace el notario en el acta que va en la aplica el testamento como cerrado, pues deja las indicaciones del caso, aquí en poder de quién queda el testamento. Así es sencillo. ¿Y cómo lo van a saber? Si el testamento se lo entregan a la persona que designó el causante, sencillamente porque esa acta es transcrita en el protocolo del notario, por eso es que se sabe en poder de quién quedó. Por eso mismo es importante que en la redacción del testamento, si este es común cerrado, pues se tenga cuidado en la redacción. Yo sé que hemos escuchado que el testamento común cerrado quizás no es tan formalista y puede hacer que no siga los parámetros porque lo realiza el testador. Les quiero decir que el problema de realizarlo o de que ponga atención la redacción el causante es que la falta de desconocimiento puede conllevar a que no cumpla con los requisitos indispensables y que aunque se aperture posteriormente a su fallecimiento, pueda ser atacado de nulidad o anulabilidad, ya sea porque no se ha observado la ley o porque sencillamente pues incumplió con determinados requisitos o que inclusive al momento de que el causante designe a sus herederos o legatarios, lo haga en una forma que no sea concreta o no se entienda, ya sea por la redacción o por otras situaciones, y entonces esto genere duda. Y al generar duda le da la posibilidad que aunque se plantee ante el juez para evitar pues un desgaste, pueda decir, bueno, en virtud de que el instrumento ha sido atacado, pues se declara nulo y lo procedente es que se lleve en la vía intestada para que sea pues de acuerdo a los principios de justicia y de equidad. Para evitar estas cosas es recomendable el testamento común abierto y si alguien pues está dispuesto a presentarles un testamento común cerrado, es oportuno que ustedes como notario les hagan estas advertencias. ¿Cuál es el procedimiento del testamento común cerrado? Perfecto, están en esta fase. Les dijeron que había un testamento común cerrado, dan con la persona que lo tenía y le piden, pues a esta le hacen la indicación de que ya falleció el causante. Esta persona está obligada a remitir o a presentar el testamento común cerrado ante un juez de primera instancia.
el juez de primera instancia citará a los herederos, legatarios o interesados. Con la presencia de ella, pues procederá a darle apertura al testamento común cerrado. Obviamente, ¿qué se verifica dentro de eso? Que el testamento no esté, que la aplica no esté violentada, que lleve por lo menos mecanismos de seguridad donde el notario haya tomado consideración que nadie más pudiera abrirlo o pudiera cambiar el documento que va a lo interno de la plica. Se verifica que efectivamente pues coincida con los parámetros de la voluntad del causante, por lo menos la firma, las indicaciones, la letra y otras observaciones que se pudieran tomar en consideración, y se toma en cuenta también lo que los herederos o legatarios puedan decir sobre él, y tomando en consideración que en este momento se podrían advertir algunas causas que pudieran atacar ese instrumento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deben de tomar en cuenta. Ya después de abrirse el testamento, todo está bien, pues ya el juez se lo entrega a las partes, se conoce la voluntad del causante y ya se puede continuar con el proceso sucesorio de forma normal, como que fuera, bueno, como que en este caso hubiese sido un testamento común abierto. Martina de Jesús. Perdone, licenciado, es que en algún momento yo escuché de algún notario que nos dio justamente notariado, que el causante podía incluso hacer su testamento de faccionarlo él mismo de su propio puño, ¿verdad? Puño y letra. Pero mi pregunta es, aun cuando lo hiciera a mano o a máquina, como sea, el notario a quien se lo lleva, si lo va a dejar en una plica, si va a ser cerrado, un testamento común cerrado, igual el notario debe revisarlo cuando se lo lleva y le dice, mire, fíjese que le traigo mi testamento para que me lo revise. No, es un testamento común abierto, perdón, común cerrado. El notario normalmente, o sea, se infiere que desconoce la voluntad del causante, solo es el causante. ¿Por qué? Porque es el causante el que lo redacta. Ahí no hay obligación del notario de revisar ese testamento. Se infiere que el causante pues lo que hace es decirle, mira, aquí está mi testamento, lo ingresa en el sobre, el notario solo se percata de esos extremos, pero no se obliga a revisar ese documento. ¿Dónde sí existe la obligación de revisar la forma de ese documento? En el testamento común cerrado, porque va directamente en el protocolo del notario. Pero el testamento común abierto, en el testamento común cerrado no está obligado el notario. ¿Por qué? Porque ahí la redacción y todo, ya esa responsabilidad la tiene el causante. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. Kimberly Yesenia Urbina. Perdón. Tengo una duda. Si yo como notario autoricé, bueno, hice un testamento común abierto, igual tengo que solicitar los informes a los registros. Por supuesto. ¿Por qué? Porque aunque usted le haya hecho un testamento común abierto al causante, usted no sabe si de pronto él haya otorgado otro con otro notario. Recuérdese que el notario puede otorgar su testamento en cualquier momento y ustedes no saben si puede de pronto con ustedes el año pasado, a principios de año, otorgó un testamento, pero no desconocen si antes de fallecer, acá un mes antes, pues haya ido con otro notario a Quiché, a Shela, a Huehue, a Zacapa u otro lugar, y pues en cuyo caso el testamento válido será el más reciente. ¿Sí? O dependiendo el caso, puede ser que en un testamento haya considerado unos bienes y en otro testamento haya considerado otra parte de sus bienes. ¿Sí? Eso también puede suceder. Y ahí tienen que analizar esos aspectos. Entonces no importa. Siempre la solicitud de informes a los registros está idealizada con el hecho de tener certeza sobre la voluntad del causante. Eso quiere decir que él bien pudo haber otorgado testamento o inclusive haber revocado cualquier otro testamento. Hay una parte
Por eso, si usted tiene la oportunidad, como les decía, de inscribirse en el curso de redacción del testamento, va a ser muy importante para tener estos presupuestos, porque hay una parte donde el causante hace la salvedad de que revoca cualquier otro testamento realizado con anterioridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque usted haya otorgado un testamento con usted, si hay uno posterior, va a tener validez y certeza al posterior. ¿Sí? Para que lo tome en consideración. ¿Estamos ahí? Sí. Y si digamos de que yo no cumplo con presentar los informes a los registros. Si no presenta, pues esa es responsabilidad para usted. Ya me lo explica. Sí, usted hizo el testamento y todo y se le olvidó de remitir el aviso a los registros de que usted otorgó testamento. Ahí obviamente va a tener inconvenientes. Leamos lo que indica Guillermo, artículo 45 del Código Notariado, por favor, Guillermo. Con gusto, licenciado. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el artículo 1143 del Código Civil bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se hallará el registro y se aplicará a los fondos judiciales. Sí, vean, desde el punto de vista de la multa no es tan complicado porque 25 quetzales a estas fechas, pues, veámoslo así, alguien puede decir, yo lo pago sin ningún problema. El tema acá, y más delicado, es la responsabilidad. Porque la responsabilidad, ahí sí que el notario está obligado, pues no lo hace. Yo no querría estar en los zapatos del notario en el momento que los herederos o legatarios le quieran imputar algún tipo de responsabilidad al colega por no haber dado los avisos. ¿Qué podría hacer si le tocara a alguno de ustedes o a Kimberly se le olvidó? Inmediatamente dar los avisos. ¿Qué es lo único que va a tener? Pues la multa. Quizás con eso pues libere un poquito la carga, la molestia de los herederos, porque ellos en determinado momento pues van a tener que solicitar nuevamente otros informes a los registros para que en ese momento ya les aparezca lo del testamento. ¿Por qué es importante que les aparezca? Porque la Procuraduría General de la Nación, dentro de los documentos que va a verificar, va a hacer eso. ¿Ya? Aparte que el juez pues le va a imponer eso y ya quedar con una carta de presentación como esa pues es un poco complicado, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Gracias. Perfecto. Mayra Zulema. O sea que aunque se presente posteriormente de que la persona haya fallecido, no cae dentro de intestado porque el abogado, siempre digo no abogado, perdón. Sí, imaginemos, ustedes no sabían que otorgó testamento porque sencillamente pues se olvidó, al notario se le olvidó dar el aviso y lo siguen en la vía intestada y posteriormente se hace la declaratoria de herederos y todo lo demás. Pero aparece el testamento que no entregó el abogado. ¿Qué sucede si se hace la declaratoria y en el futuro resulta, porque recuérdense que el proceso sucesorio puede estar sujeto a revisión? Alguien pues que tenía conocimiento que él había otorgado testamento, alguien va con la notaria y la notaria revisa, mire, sí, aquí está el testamento, ya falleció, muéstrame, aquí está, mire. Y él viene y dice, pero los bienes ya tienen propietarios, a mí no me dejaron sin nada. Y él solicita la revisión y presenta como base el testimonio del testamento que otorgó con Kimberly como notaria. Ya había existiendo un proceso sucesorio que se llevó a cabo y donde se declararon herederos. ¿Qué pasa con Kimberly cuando el juez se dé cuenta de que el proceso sucesorio anterior se llevó a cabo de la forma intestada y no testamentaria como debió haber sido porque Kimberly no remitió el aviso al registro de la propiedad? Uno, la multa. Multa de 25 quetzales. 25 quetzales. Y dos, ¿qué va a pasar con los causantes?
¿Alguna queja a colegio, piensa? Perdón, aparte de, ¿qué va a pasar con los herederos? Las personas que fueron declaradas herederos, que ya tienen eso, si hay un testamento y de pronto fueron desheredadas, es decir, no fueron tomadas en consideración en el testamento, no se les dejó nada. Ay, jole. O si ya los bienes ya no existen y ellos vendieron los bienes. ¿Será que hay responsabilidad para la notaria ahí? Ah, yo pienso que sí. Stephanie. Ok. Yo considero que sí, Lick. No sé. Aparte también la credibilidad de la notaria, ¿verdad, Lick? Exactamente, ven lo delicado que es la situación. Por eso es que, mire, el notariado es bonito, es una área del derecho muy interesante, pero sí quiere que ustedes respeten mucho orden. Si son desordenados, van a tener problemas. El notariado requiere mucho orden. Si son ordenados y cuidadosos con los documentos, pues obviamente no les va a dificultar. Si no, van a encontrarse en una gran cantidad de problemas acá, donde en determinado momento, pues, créanme que una supervisión notarial puede conllevar temas muy delicados para ustedes y les pueden inhabilitar. Entonces, en determinado momento, pues voy a solicitar yo la intervención de pronto voy a ver si le hablo a alguien del archivo para que nos dé una charla sobre esto y entiendan ustedes que es un poco delicado. Sobre todo les comento, el archivo actualmente, la mayoría de inhabilitaciones de notarios es de notarios nuevos, no es de notarios antiguos. La mayoría de notarios nuevos están saliendo con un montón de dificultades, aparte, en el registro de poderes, la mayoría de suspensiones son de notarios nuevos. Entonces se requiere preparación. Cuando lleguen a Derecho Notarial 4, si no se asignan conmigo, asígnense con un catedrático y no sin darles ningún nombre por ética profesional. Asígnense con alguien que realmente les enseñe, con alguien con quien puedan aprender, no porque sea fácil, sino porque de esto va a depender mucho su quehacer profesional. Esto les va a dar el sustento a cada uno de ustedes en muchas de las situaciones. Entonces prepárense bien. Bueno, ¿alguna otra duda sobre esto para continuar? ¿Otra duda? Bueno, si quieren para la próxima, ya vamos a ver para aterrizar en cuanto a este testamento. Les voy a, como la siguiente, creo que es clase presencial, si no estoy mal. Entonces, vamos a ver, esperemos que la universidad ya retome las actividades debido al problema de la contaminación. Y si es así, voy a tratar de llevarle el ejemplo de unos testamentos, tanto cerrado como abierto. Cómo es que lo manejamos para que ustedes pues ya lo vean en forma práctica y pues salgamos de esa duda que quizás ese acercamiento no lo han tenido. Posteriormente, en los talleres que vamos a iniciar, sí, les voy a pedir que hagan eso para que vayan teniendo conocimiento y cada uno se percate cómo hacerlo. Que quizás eso es lo que todavía, como no ha tenido eso, pues les pueda dificultar. Martina. Licenciado, perdone, solo para comentarle que nosotros este lunes que viene, el lunes 15, iniciamos segundos parciales. Y el miércoles tenemos parcial también, que nos tocaría su clase. También tenemos parcial y el viernes de esta semana que viene. Sí, pues, bueno, ya comenzamos con eso entonces y se nos sigue acortando el tiempo. Bueno, vamos a ver, ¿están dispuestos ustedes a llevar los talleres dentro de, fin de semana dentro de los exámenes o consideran que es muy cargado para ustedes? Sí, está bien, Lick. Sí, está bien, Lick. Llevémoslos, Lick. Está bien, Lick. Está bien, Lick. Va, porque así aprovechamos si quieren para resolver dudas del examen y ya le entran ustedes con todo. Sí, Lick, está bien. Perfecto, déjenme ¿Pero sería programar. virtual, Lick, o cómo? No, presencial, virtual, volvemos a caer en lo mismo. Esto tiene que ser presencial si quiero estacionarlos en la práctica notarial. Virtualmente hay muchos inconvenientes. Después de clínicas, ¿a qué hora tienen clínicas ustedes?
A las 12 termina normalmente, licenciado. 8 de la mañana, a 10, la primera, y de 10 a 12. Licenciado, buenas noches. A las 12 termino yo la clínica de notariado los sábados. Bueno, entonces veámoslo si tal vez lo podemos dejar tipo 2 o 3 de la tarde, ¿les parece? De acuerdo, licenciado. Disponga. Bueno, perfecto. Entonces quedamos así, jóvenes. Les deseo feliz noche. Nos vemos el día del examen, y si tenemos ya lo del taller en estos días, yo les informo que sábado comenzamos. Feliz noche a todos. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Noche.